De fraude oficial hay muchas más evidencias. El mayor riesgo reside en el voto electrónico. En Estados Unidos hay 185.000 colegios electorales y 800.000 aparatos de votación. Un 38% de los votos se emite mediante el sistema de pulsación en pantalla u otros procedimientos electrónicos. Y el 80% de los votos son contados y tabulados por computadores. Pero sin embargo no hay suficientes garantías de precisión y de verificación. Los dueños de estas máquinas son unas pocas empresas privadas con una gran capacidad de presión. El software es secreto y no dispone de protección contra el ataque de piratas informáticos. Denuncias de ONGs, ciudadanos, periodistas y políticos han obligado a reparar, modificar o sustituir muchas de estas máquinas. Es vital que a la larga estas máquinas dejen de ser propiedad de compañías privadas y que, como decimos aquí, sean de código abierto. Porque hay empresas que en algunos casos, por ejemplo, han aportado dinero a candidatos republicanos y son las propietarias del software. La Universidad de Berkeley asegura que las deficiencias del sistema de voto electrónico en Florida hicieron que Bush sumara de 130.000 a 260.000 votos más de los que realmente tuvo. Por no hablar de las papeletas mariposa, que por su deficiente diseño indujeron a error a muchísimos votantes. Esta señora denunció que había votado a Al Gore, pero que su voto se anotó en la casilla del ultraconservador Buchanan, quien admitió el error y renunció públicamente a ese voto. A pesar de algunos intentos por hacer olvidar lo ocurrido, periodistas, investigadores y autores de documentales continúan denunciando lo ocurrido aquellas semanas, desde la noche electoral hasta la decisión judicial que permitió a Bush convertirse en presidente. El Tribunal Supremo, dominado por jueces muy conservadores, ordenó que se detuviera el recuento manual, cuando el número de votos de Al Gore crecía rápidamente. Después de lo ocurrido en 2000, uno de nuestros columnistas escribió que tendrían que haber venido a Florida inspectores y observadores internacionales para supervisar lo que estaba sucediendo. Es triste porque no hemos aprendido gran cosa desde entonces. Fue una crisis de la democracia y no se resolvió con una resolución justa, sino con una resolución injusta. ¿Y qué hemos sacado de todo aquello? Poca cosa. 4 años después, en 2004, se produjeron irregularidades preocupantes también. Estas imágenes no pertenecen a Zimbabue o a cualquier otro país de dudosa democracia en el tercer mundo. Esto ocurrió en Columbus, la capital de Ohio, el día de las elecciones. A miles de ciudadanos de los barrios más humildes se les hizo de noche esperando hasta 8 horas bajo la lluvia para poder votar. Muchos no pudieron hacerlo porque tuvieron que volver al trabajo. ¿Qué pasó? ¿Incompetencia? ¿Manipulación? ¿Fraude? Bob Fraitekis es coautor de un libro en el que se detallan algunas de estas irregularidades. Antes, los ricos siempre habían votado 2 veces más que los pobres. Pero en estas elecciones de 2004, como en los barrios marginales odiaban a Bush, lo aborrecían, se sabía que la tasa de participación iba a ser enorme. Lo que ocurrió fue que se estimó que esa tasa aumentaría en un 25% en las zonas pobres. Esto suponiendo que las elecciones transcurrieran normalmente. Necesitaban 5.000 máquinas, aunque terminaron celebrando las elecciones con 2.866 máquinas. Lo más curioso de todo es que se les olvidó colocar 125 de esas máquinas. Fuimos a averiguar dónde se les había olvidado poner esas 125 máquinas y resultó ser Columbus, una ciudad tradicionalmente demócrata, con un alcalde y un concejo municipal demócratas. Pero eso no ocurrió en ninguno de los suburbios republicanos. También se estropearon 77 de las máquinas, todas ellas en los barrios marginales. Un estudio del Washington Post indicaba que 6 de los 7 distritos con menos máquinas votaron a Kerry, mientras 27 de los 30 distritos con más máquinas votaron a Bush. Cuando fui a quejarme de que no hubiera máquinas, me contestaron que no podía hablar en ese momento ni con el director de la Junta Electoral ni con Blackwell, el secretario de Estado, ni tampoco con el director de la Junta Electoral porque estaban reunidos con Bush.
Es decir, que era el día de las elecciones y la gente que organizaba las elecciones estaba reunida con los candidatos del partido al que apoyaban. Disponemos de sondeos a pie de urna que son los sondeos más fiables del mundo. De hecho, el Departamento de Estado los suele utilizar para detectar fraudes electorales en los países que no nos gustan. El margen de error es muy pequeño, más o menos el 1%. En los 11 estados clave, en todos, excepto Wisconsin, lo que dijeron los votantes fue distinto de los votos contabilizados. Es curioso que esto solo ocurriera en los estados clave. Y más curioso aún es que ese error no estuviera repartido equitativamente. En los 10 estados ganó Bush y Kerry en ninguno. Otra práctica polémica fue la impugnación o exclusión de votantes, realizada por el Partido Republicano en barrios populares, en los que la mayoría se inclina tradicionalmente por votar a los demócratas. Obtuvieron el nombre de todos los votantes recién empadronados, un dato de dominio público, y les mandaron una carta que decía: «Buenos días, acaba usted de empadronarse para votar. Por favor, responda a esta carta para que comprobemos su dirección». El votante tal vez pensó: «No voy a contestar a una carta del Partido Republicano». A los que no contestaron, les borraron del registro de votantes. En una sociedad informatizada, a menos que alguien haya muerto, ¿qué puede justificar que se le borre de los registros? Kerry concedió la victoria a Bush, que ganó oficialmente por solo 118.000 votos. Pero los demócratas presentaron una reclamación que afectaba a más de 150.000 votos. Cuando otro abogado y yo quisimos impugnar los resultados de las elecciones basándonos en los sondeos a pie de urna y en miles de declaraciones juradas, intentaron sancionarnos, quisieron multarnos y suspendernos, castigarnos por el mero hecho de llevarlos a juicio. El Departamento de Justicia ha quedado completamente desacreditado. Han echado a los fiscales federales, los despidieron y destruyeron los emails. Últimamente han estado recibiendo citaciones a comparecer ante el Congreso, pero ni caso. La polémica decayó sorprendentemente en los medios de comunicación, pero algunos periodistas dijeron luego en privado que recibieron instrucciones de sus empresas para que se olvidaran del asunto. El día de las elecciones fui a ver a los periodistas y les dije: alguien debería acompañarme. Hay colas de entre 3 y 7 horas delante de las puertas, hace frío y está lloviendo. ¿Y quién vino conmigo? La televisión pública japonesa, la televisión pública alemana y el London Times. Ni una sola cadena de televisión americana quiso alejarse una milla de la capital para ver una de las colas más largas de la historia americana. La congresista demócrata por Ohio, Tab Jones, recientemente fallecida, se negó a avalar la certificación de los resultados electorales. Aunque resulte chocante, el fraude tiene una larga tradición en la política de los Estados Unidos. Lo acredita el periodista británico Andrew Gamble en su libro Steal This Vote, Roba este voto. En los últimos 50 años, la sospecha ha rodeado al menos 3 elecciones. Las máquinas han sido mejoradas en todo el país. El Congreso destinó 4.000 millones de dólares a este fin. Pero el New York Times y otros medios han denunciado que aún no hay garantías contra el fraude informático. Ni siquiera se ha conseguido que las máquinas emitan un recibo que garantice al ciudadano que su voto ha sido correctamente registrado. Las ONGs vigilantes de la limpieza electoral están denunciando en los últimos días de campaña inquietantes maniobras en Virginia, Ohio, Florida y otros estados disputados. Problemas en el registro de votantes, purga del censo y supresión del derecho de sufragio de potenciales votantes.